Ok, muy bien. Entonces, continuamos. Ok. Y ahora pues vamos a ver los tipos de estadística que nosotros podríamos llegar a tener. ¿Por qué es importante esto? Porque pues la estadística se ve, en este caso, separada en dos grandes ramas. ¿Sí? Tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Realmente ustedes hasta pueden ver esta separación entre los cursos que ustedes llevan. Nosotros vamos a comenzar a ver la estadística descriptiva, que normalmente es la estadística 1, que lo que hace en este caso, es que ustedes pues van a tener la descripción o caracterización de una muestra o población. O sea, ustedes van a tener que entender o caracterizar los datos provenientes de una muestra o población. O sea, ustedes quieren describirlo, ¿sí? O sea, pero ustedes van a hacer el estudio completo. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer el estudio, por ejemplo, en un salón de clases, si aquí estamos hablando que tenemos 16, nosotros vamos a tener que hacer el estudio de los 16, o sea, de toda la población. Vamos a hacer el estudio de todos y cada uno de las personas inscritas en la clase de trabajo social, por ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, van a tener, en este caso, ¿qué les digo yo? Que estudiar algo más grande, ¿sí? Y ustedes solo van a tener poder obtener, no es tanto como el hecho de que no vayan a hacer toda la población, sino que ustedes solo pueden tomar una muestra. ¿Por qué? Porque la población es muy grande. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer un estudio a todo un país, ¿sí? A todo el país de Guatemala, no van a poder estudiar a todos y cada una de las personas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos sacar un promedio de estatura entre todas las personas de Guatemala, pues sería muy difícil hacer y obtener la recolección de, creo yo, 11 millones de personas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? Ustedes van a obtener una pequeña muestra y de esa pequeña muestra ustedes van a inferir sobre las características de la población a estudiar, ¿sí? Entonces, en este caso, la estadística inferencial se utiliza para inferir las características de una población, ¿sí? Y por eso es que se hace la separación. Y realmente la estadística toma un enfoque muy, ¿cómo decirles? La estadística inferencial utiliza la estadística descriptiva como base. Eso quiere decir que ustedes, para meterse a estudiar estadística inferencial, tienen que conocer la estadística descriptiva antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la estadística descriptiva nos van a dar, en este caso, estadísticos, como se le llama, y en la estadística inferencial nos van a dar parámetros, y esos parámetros se van a estar basados en los estadísticos obtenidos de la estadística descriptiva, ¿sí? Entonces, Pregúntale a la Delia. entonces es para que ustedes pues lo tomen en cuenta. Ok. Entonces el objetivo de la estadística es, en este caso, aquí hay una persona con un lapicito y dice, hay que medir para entender. Y realmente sí es así. O sea, ustedes van a hacer mediciones, ustedes van a hacer encuestas para poder entender cómo se describe una población. O sea, lo que ustedes están estudiando, ¿sí? Entonces su intención es describir el comportamiento de un grupo de datos en un momento dado. Caracteriza los datos para obtener información de los mismos a través de ciertos parámetros, ¿sí? Entonces ustedes van a medir, van a hacer encuestas, van a medir fenómenos para poder, en este caso, entender qué es lo que le pasa a esa población, entender cómo está, ¿sí? Luego, pues tenemos los tipos de datos. Entre los tipos de datos nosotros tenemos diferentes tipos de datos que requieren diferente tipo de análisis. Por eso es importante, pues, separarlos. Debido a esto, necesitamos identificar qué tipo de datos estamos manejando. Tenemos los datos discretos y tenemos los datos continuos. Donde los datos discretos son los datos, en este caso, que son contados. Resulta del uso de gajes, en este caso es pasa o no pasa, ¿sí? En este caso, pues puede ser sí o no, puede ser funcional o no funcional, ¿sí? Pero son datos contados. Eso quiere decir que los datos discretos pueden ser también, por ejemplo, la contabilización de, por ejemplo, si uno tiene mascotas, puede tener 1, 2, 3, hasta 4 mascotas. Yo tengo 4 perritos. En este caso, pero son contados. No vamos a tener 4.5.
No es posible tener 4.5 perritos. A menos que, pues, no, realmente no es posible, pero hay muchas veces que dicen la broma de que es tan chiquito el perrito que pues vale como medio, pero no es cierto. O sea, realmente es otro. Entonces ustedes, por ejemplo, otro dato discreto, aquí tenemos conectadas a 13 personas. Esas 13 personas en este caso van a ser discretos, no van a haber 13.5, no van a haber 13.4, sino que van a haber 13 personas o inclusive 14 o 12, pero no van a haber la mitad de una, ¿verdad? Entonces son datos en este caso que son contados. Ustedes pueden contarlo 1, 2, 3, 4, 5. O son, en este caso, pasa o no pasa. Las respuestas pueden ser sí, no, ¿sí? En una encuesta, ¿cuántas veces les preguntan sí o no, verdad? O sea, en este caso puede ser, ustedes, pues, no sé, ¿tienen 25 años? ¿Sí o no? Sí, o sea, la respuesta es sí, sí tengo o no, no tengo, ¿sí? Datos continuos. Los datos son continuos, medidos y resultan de la medición real de una de las características tal como la impedancia del embobinado de un motor, fuerza de tensión del acero, diámetro de un tubo, flujo de una bomba, tiempo, dinero, etcétera. Tiempo. En datos continuos, el tiempo. Por ejemplo, ustedes toman el tiempo de, no sé, cuánto tiempo se tardan en hacer un huevito revuelto para el desayuno. Y ustedes toman el tiempo. Y ustedes empiezan a hacer su huevito y les da, no sé, 2 minutos con 35 segundos. Si lo ponemos en minutos, sería aproximadamente 2. En este caso, 2.5 minutos, por ejemplo, porque es la mitad de un minuto en segundos. Entonces, en este caso, pues tenemos un número que tiene decimales, puntos decimales. Entonces, son datos continuos o son datos que surgen de mediciones. Cada vez que ustedes hacen una medición, les van a salir con puntos decimales. Normalmente esto es para cuando se hace una medición, ¿sí? Quiero que me ayuden con esto los datos discretos y datos continuos. ¿Qué ejemplo podemos poner más de datos discretos y qué ejemplo podemos poner más de datos continuos? A ver. Ana Jock, ¿qué ejemplo podríamos poner, por favor, de datos discretos? Podría ser, tal vez cuántas personas cuentan con 25 años aquí en el curso. Sí, la respuesta sería sí, no. O sea, si tengo o no tengo, ¿verdad? Sí, está excelente. Muy bien, Ana, excelente. Datos continuos. A ver, Naomi Osorio. ¿Qué podemos decir de datos continuos? Naomi. ¿Alguien que quiera ayudarle a su compañera? Sí, Sadie, usted quiere participar, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, sí. Por ejemplo, si queremos medir cuántos metros, Ajá, ¿cuántos metros? Puede ser. A ver, se le cortó su micrófono. ¿Qué iba a eh, comentarnos? sí, que cuántos metros mide mi habitación, por ejemplo. Creo que sí se cortó el audio. Sí, sí, sí. No, sí es un excelente ejemplo. Cuando tenemos una medición, por ejemplo, de metros, vamos a ver, ¿cuántos metros de altura? Podemos decir, no sé, unos 5 metros, 4 metros, pero no va a ser exacto. Entonces puede ser 4.5, 4.6, 4.7, 4.75, 4.725. Sí, o sea, son datos continuos que salen a partir de una medición, por ejemplo. Eso está excelente. Ahorita que usted menciona, por ejemplo, esta parte de medición, puede ser también la altura de cada uno, por ejemplo. Por ejemplo, yo mido 1.73, pero no 1.7 ni 1 exacto, sino que es 1.73. Eso quiere decir que pues nosotros vamos a tener una medición de datos continuos, ¿sí? Que es la medición real, o sea, no estamos metiéndolo en uno u otro, no estamos aproximando a dos,
sino que le estamos dando 1.73, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pues aquí tenemos los tipos de datos. Tenemos variable continua y por atributos o discretos. ¿Por qué también se le llama a los discretos por atributos? Porque en este caso es pasa o no pasa, alto o bajo, ¿sí? Por ejemplo, color rojo, azul, verde, ¿sí? O sea, nosotros también podemos darle ciertas atribuciones o ciertos atributos a nuestros datos. Mientras que las variables, si se dan cuenta, aquí tenemos medición de pesos, tenemos unas balanzas, miren. Y esas balanzas es porque nosotros también podemos medir peso. Por ejemplo, pues uno puede pesar, por ejemplo, 185.32 libras, por ejemplo. 100.80, no 100.83, 100.84, sino que punto y punto decimal. Los datos se pueden caracterizar en determinar qué se va a medir, ¿sí? O sea, el dato puede ser objetivo o subjetivo. En el subjetivo podría ser, por ejemplo, colores, podría ser características, mientras que en el objetivo podría ser palabras, imágenes y números. Y donde nosotros nos metemos a entender qué tipo de número, qué tipo de dato numérico nosotros tenemos, es aquí, en los datos numéricos, que sería en este caso atributo o discreto o variable continua, ¿sí? Entonces, en este caso, los datos pues pueden ser de estas siguientes, esta clasificación, pero cuando es numérico, es que nosotros vamos a tener que es atributo discreto y atributo continuo, o sea, variable continua o discreta y continua, ¿sí? Pero o sea, nosotros vamos a tener al momento de saber qué se va a medir, determinar, bueno, ¿es subjetivo o es objetivo? Si es objetivo puede ser palabra, imagen, y si es numérico, pues ya nos vamos a determinar de esta manera. Ok. Nosotros vamos a tener datos discretos en el que nosotros sabemos que los datos discretos son por conteo. Eso quiere decir que nosotros vamos a clasificarlos según categorías o bien por número de eventos, ¿sí? Y también tenemos la clasificación de datos continuos en escala de medición, ¿sí? Escala de medición continua. Entonces, cuando nosotros tenemos datos discretos, podemos dividirlo en dos. Número de partes de una categoría, ¿sí? Proporciones basadas en un conteo, o sea, puede ser uno u otro, ¿sí? Entonces vamos a tener que va a ser águila o sellos, puede ser un ejemplo, o sea, que tenga dos posibles respuestas. O puede ser águila, o puede ser sello. Puede ser una respuesta sí, no, ¿sí? Entonces ustedes no pueden poner un tal vez, ¿sí? O sea, ustedes tienen esas dos respuestas, sí o no, que serían datos discretos según el número de partes de una categoría. Y pasa o falla, bueno o malo, o sea, cobro exacto o cobro exagerado, o sea, solo tienen dos opciones. Entonces ustedes en ese conteo no van a tener otra opción más, sino que ustedes están clasificándolos en ciertas mediciones de una categoría, ¿sí? Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. Estos datos discretos van a ser datos discretos de tipo 1 y se le conoce como datos discretos de tipo 1 en este caso es binomial, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Entonces, vamos a hacer una caracterización binomial. Luego tenemos las cantidades de veces de un evento discreto, donde vamos a tener número de raspones de un cofre de un carro. O sea, vamos a ir contando 1, 2, 3, 4. Número de errores de una forma, igual vamos a ir en conteo. Número de roturas de un aislante en un rollo de alambre y número de veces que un cliente cuelga sin recibir una respuesta. O sea, son eventos y esos eventos nos van a dar un conteo. Y esos conteos pues nos van a servir para describir lo que está pasando, ¿sí? Lo que está sucediendo. Entonces son eventos que nosotros podemos tomar en cuenta y los vamos a ir contando, ¿sí? Los datos discretos de este tipo, que son las cantidades de veces, se van a llamar de tipo 2 o de Poisson, ¿sí? En este caso va a tener la distribución de Poisson. Luego tenemos los datos continuos o escala de medición continua, que como ya habíamos visto van a ser subdivisiones decimales significativas, o sea, no vamos a poder determinar un perrito o dos perritos, o sea, son enteros, pero sí podemos determinar, por ejemplo, metros, peso, por ejemplo, el peso de un banano, por ejemplo, puede ser 0.525 gramos, si lo medimos en gramos, o sea, tienen que ser con decimales. También puede ser, por ejemplo, el tiempo en contestar el teléfono.
número exacto segundos por llamada. Si ustedes, por ejemplo, han visto en los trabajos de call center, pues toman el tiempo para resolver un problema y ese tiempo pues no tiene que ser o no debería ser mayor a cierta cantidad. ¿Por qué? Porque pues lo que quieren es que resuelvan la cantidad, número de problemas más grande. Entonces, es relevante el conocer el tiempo en contestar el teléfono y el número exacto es en segundos. O sea, no vamos a medir 10 segundos, 11 segundos, sino que 10.35 segundos, por ejemplo. ¿Y qué nos interesa con los datos? O sea, nosotros cuando tenemos datos queremos saber tres cosas. Uno, la forma de la distribución. ¿Sí? O sea, qué tipo de forma nosotros vamos a tener en una distribución. Otra va a ser su centro. ¿Sí? Que para eso vamos a utilizar las medidas de tendencia central que nos va a determinar cuál es el centro, en este caso, de nuestros datos. Y por último vamos a tener la dispersión. En este caso, pues va a ser qué tanto se dispersan del centro o de la medida central, ¿sí? Los datos de dispersión, que nos van a ayudar a saber, por ejemplo, qué tan exacto es una medición, qué tan exacto es, por ejemplo, una encuesta y qué tanto se desvían los números, ¿sí? Ahí vamos a ver que el promedio, pues es, un promedio es incompleto. ¿Por qué? Porque faltan las medidas de dispersión y esas medidas de dispersión nos ayudan a conocer, en este caso, qué tan alejados podrían estar nuestros datos. Ok. Y pues a medida de distribución, vamos a conocer la campana de Gauss o distribución normal. Realmente se van a dar cuenta que distribuciones vamos a tener varias, vamos a tener varios tipos de distribución, pero la distribución por campana de Gauss va a ser, en este caso, la más normal. Y muchas veces nosotros vamos a tener que asumir la normalidad. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de distribución que los vamos a ver más adelante, pero para hacerles, en este caso, decirles que realmente la mayoría de veces uno asume una distribución normal, ¿sí? Entonces uno asume una distribución normal para poder darle un análisis correcto a estos datos. Entonces el centro pues estaría por acá, ¿verdad? Que sería el centro de nuestros datos. Y lo que nosotros vamos a tener acá es cómo ustedes van a ir, en este caso, cómo se va a dispersar sus datos, cómo van a ir, en este caso, cómo van a estar los datos de dispersos entre los datos de medida central. ¿Por qué? Porque los datos de medida central es como, por ejemplo, el promedio, la media, la moda, que son medidas de tendencia central, pero también va a haber una variación. O sea, por ejemplo, si nosotros ponemos a ver el peso del guatemalteco, podemos decir que el promedio, no sé, del hombre puede ser, bueno, tal vez no peso, pongamos mejor altura. Puede ser, por ejemplo, 1.70, puede ser 1.68, 70, pero va a variar, ¿sí? O sea, a pesar de que tengamos un promedio, va a tener dispersión, va a tener variación. Entonces, decir un promedio a secas va a faltar información, ¿sí? Porque ustedes lo que quieren ver también es la dispersión que va a haber entre estos datos. Entonces, como pueden darse cuenta, por ejemplo, aquí vamos a tener cómo interpretar una gráfica. Aquí tenemos nuestra campana normal de Gauss. Y podemos decir que en este caso el promedio va a ser la medida de tendencia central, que va a ser 8. Pero cuando nosotros tenemos esta que va a ser el promedio, que va a ser la que más tiene, se va a ir dispersando, ¿sí? Podemos poner límites, como pueden verse acá, ¿sí? Y cuando ya parte de esos límites, o sea, por ejemplo, cuando ya tiene y sale de esos límites, nosotros vamos a tener los defectos. Y esos defectos van a ser las colitas, ¿sí? De nuestra campana de Gauss. ¿Por qué? Porque realmente ya no son datos o son datos que son alejados a nuestro promedio. Y esos datos que son alejados de nuestro promedio, pues son datos, pues que en este caso se alejan del promedio y que nos va a dar
una cierta dispersión de los datos. Entonces, en la medida de tendencia central tenemos lo siguiente, que es pues bastante importante de conocer. Ahorita pues únicamente lo vamos a ver de manera teórica, posteriormente pues vamos a hacer ejercicios de cálculo, ¿sí? Yo realmente utilizo mucho la estadística aplicada a la utilización del Excel. ¿Cómo están con la utilización de Excel? ¿Han utilizado Excel? Pues solo lo básico, licenciado. Ah, ok, perfecto, excelente. ¿O prefieren a matemática, hoja y papel? Ustedes deciden. Dios. A hoja y papel. ¿Hoja y papel? Ok. Bueno, yo les comento, miren, realmente yo considero que ustedes, si bien esa hoja y papel, porque normalmente pues los conceptos se aprenden a hoja y papel, a nivel práctico el uso de Excel es indispensable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a hoja y papel, así como nos estaba comentando en este caso, creo yo que aquí está, perdón, perdón que no esté tan activo el día de hoy. José García, si bien está bien que ustedes lo hacen a hoja y papel, yo les comento, va a haber un límite. Y ese límite es cuando, por ejemplo, a hoja y papel podemos hacer 20 datos. 20 datos. Por ejemplo, queremos sacar el promedio. Y el promedio, la medida aritmética que vamos a ver que es la sumatoria de i partido del número de veces. O sea, por ejemplo, si son 20 datos, va a ser dividido en 20. Eso lo podemos hacer. Y ustedes lo van a poder obtener. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes tienen 100 datos? ¿Qué pasa cuando ustedes tienen 1000 datos? ¿Qué pasa cuando ustedes tienen 100,000 datos? ¿Sí? Entonces, ese límite lo vamos a poder extender y yo la recomendación que hago es la utilización de Excel. Uno, para que ustedes pues puedan tener en este caso herramientas. ¿Por qué? Porque realmente cuando ustedes pues tienen un Excel que les ayuda al cálculo, van a tener herramientas cuando lo requieran. Por ejemplo, les piden sacar promedio, desviación estándar y se van a dar cuenta que no es tan complejo. En un trabajo, pues ustedes van a tener su Excel que se les fue brindando o que ustedes pues fueron trabajando y van a poder utilizarlo. ¿Por qué? Porque el cálculo es importante, más es también muy importante el hecho de poder interpretar los datos. Como les digo, yo quiero que este curso sea integral, que no sea solo el cálculo, por ejemplo, el cálculo matemático, que si bien es importante, pero también el hecho de qué significan mis datos. Y van a ver que hay ciertas herramientas, por ejemplo, Google Forms, que pues es una herramienta muy útil para encuestas, que al estirar gráficas. Entonces, por ejemplo, de estas gráficas, yo lo que quiero es que ustedes pues me comentan qué significa. ¿Qué significa esos datos? ¿Para qué me van a servir? ¿Sí? Entonces, que sea un curso práctico. Eso es lo que yo quiero. Entonces, sí se los comento una vez para que ustedes pues tengan una idea de que, bueno, también, por ejemplo, a nivel de virtualidad es más fácil pues enseñarles una herramienta virtual como puede ser Excel y que ustedes lo vayan implementando. Recuérdense que pues todas estas están grabadas. No les voy a compartir el video hoy, sino que se los voy a compartir tal vez el viernes, el video de la primera clase, porque sí les comento, no estoy en mi casa, entonces estoy en cuarentena, entonces pues los videos pesan subirlos, ¿verdad? Entonces, pero ya con esos videos, ¿qué es lo que van a tener? Herramientas. Y esas herramientas, cuando ustedes tengan que aplicarlo, no van a tener que venir y bueno, vamos a ver, sino que es una herramienta que les sirva. ¿Sí? Como les digo, yo quiero que este curso sea práctico y que les pueda servir en algún momento. Como había comentado su compañera, a ustedes les pueden poner a hacer investigaciones, ir, por ejemplo, a hacer encuestas, y ustedes tienen que saber para qué van a servir, ¿verdad? Entonces, todo eso, pues, es parte de conocer, ¿sí? Entonces, las medidas de tendencia central, que esto pues es súper importante que ustedes conozcan, es súper importante que ustedes la reconozcan, más de la media aritmética, que es el promedio aritmético de los grupos de los valores, ¿sí? Como tenemos la fórmula aquí, que va a ser
todos los datos, o sea, la suma de todos los datos, sumatoria de todos los datos, partido del número de datos, ¿sí? Y eso es la medida aritmética. Sí, aquí tenemos a Paola que levanta la mano. Cuéntenme, por favor, Paola. Solo una consulta, la presentación como tal, eso sí la va a subir el día de hoy. Sí, realmente sí considero que sí se las puedo subir al Team, no, al Google Classroom. En este caso, pues sí se las puedo subir. Perfecto, muchas gracias. Ok, pues nada. Sí, realmente yo normalmente pues sí comparto las presentaciones, pero es porque yo quiero que ustedes pues tengan herramientas. Sí, eso es lo más importante. Ok. La media aritmética, que es el promedio aritmético de los grupos de valores, refleja la influencia de todos los valores influenciados por los valores extremos. Influenciado por los valores extremos, y eso tienen que tomarlo mucho en cuenta. O sea, si bien la media aritmética, cuando ustedes hablan de un promedio, o sea, la media aritmética pues es un promedio, tienen que tomar en cuenta que el promedio no va a ser, o por lo menos la media aritmética común o normal que se utiliza, va a ser influenciado por valores extremos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen, vamos a ver acá, por ejemplo, nosotros tenemos 0 y 10. 1 y 10, por ejemplo, 1 y 10. Si ustedes vienen y suman 1 más 10, vamos a tener 11. Dividido entre 2 va a ser 5.5. O sea, el promedio va a ser 5.5, pero los valores que estamos evaluando son extremos, ¿sí? Entonces, normalmente, nosotros tenemos una media aritmética, se va a ver influenciado por los valores extremos. Entre las herramientas que nosotros podemos tener para poder tener, en este caso, la media aritmética y que tengamos un valor más aceptado, puede ser 1, eliminar datos que sean muy alejados a nuestro promedio. O 2 también puede ser en este caso, siempre acompañar las medidas de tendencia central con las medidas de variación, porque la medida de variación va a ser grande debido a que los valores extremos, o sea que son valores que se encuentran, si esta es la medida de tendencia central que está aquí en medio, van a ser medidas que se encuentran aquí a los lados, ¿sí? O en las colitas de nuestra curva de Gauss. Entonces, cuando tengamos eso, nosotros vamos a tener una mayor variabilidad. Y esa variabilidad nos va a servir en este caso para darle o sea, entender la variación de nuestros datos, ¿sí? Tenemos la mediana, donde muestra el valor que representa el 50% del rango, el número central de un grupo de números al ordenados de mayor a menor. Este caso, pues, ¿qué es lo que se tiene con la mediana? En este caso, ¿cuál es el valor central? Sí, más que todo. Y la ventaja es que no se ve afectado por los valores extremos. ¿Por qué? Porque como se va ordenando de mayor a menor y hacemos un conteo, realmente la mediana al final pues termina siendo el valor del medio, el valor que representa el 50% del rango, ¿sí? O sea, nosotros dejamos el 0 y el 10 o el 1 y el 10 en los extremos, más siempre nos va a dar el valor del medio. Y por último, la moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia en los grupos de datos. En una gráfica de Pareto es la barra más grande, puede ser la que no existe, pero sí existe, pero no puede ser la única y eso es muy importante. Cuando tenemos una moda pueden haber varios tipos de moda, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, ordenamos en este caso, como la curva de Gauss, puede ser que tengamos varias modas. O sea, puede ser en este caso que tengamos una curva bimodal o trimodal, ¿sí? O sea, va a ser en este caso esta curva, pero con ciertas pequeñas líneas. Ahorita les voy a mostrar. Por ejemplo, una curva bimodal sería de esta manera, porque tenemos dos picos, que es lo que significa que tenemos valores bastante con la mayor frecuencia. La mayor frecuencia de datos, que sería en este caso estos de acá. O inclusive podríamos tener una curva trimodal como la que podemos ver acá, ¿sí? Entonces con la moda pues va a ser más que todo por la frecuencia de los datos que nos va a indicar cuál es la que ocurre con mayor frecuencia, ¿sí? O sea, y esa va a ser nuestra moda. ¿Por qué se le llama moda? También con nosotros que pues no sé, queremos comprar unos pantalones o algo y determinamos cuáles son las que están de moda, son los que son mayormente aceptados, ¿sí? Los que son mayormente aceptados, los que son mayormente, en este caso, comprados, eso les da una mayor frecuencia.
Y posteriormente tenemos el rango. Nos interesa describir a los datos considerados qué tanta variación existe alrededor de una medida de tendencia central. Entonces, el rango es la distancia entre los valores extremos de un grupo de datos. Mayor menos el menor. ¿Sí? O sea, el rango va a ser, por ejemplo, si nosotros tenemos que el rango menor es 1 y el rango menor es 10, pues colocamos, por ejemplo, que nuestros estudios va a ser de 1 al valor 10. Y ese va a ser nuestro rango. ¿Por qué? Porque va a ser el dato menor y el dato mayor. Eso quiere decir que todos los datos que estén, en este caso, dentro de este rango, va a estar dentro de nuestro estudio. Por ejemplo, si nosotros miramos aquí la curva de Gauss, por ejemplo, aquí va a estar nuestro rango. Miren. Entonces, sería todos los datos que quepan, ¿sí? En nuestra campana de Gauss. Entonces, esto va a ser conocido como nuestro rango. Si nuestro dato menor es 1, aquí vamos a tener el 1 y aquí vamos a tener el 10. Es una medida de dispersión. ¿Por qué? Porque si no fuera 1, por ejemplo, aquí tendríamos nuestro promedio que sería 5.5. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, que nuestro dato es 5.5, pero que nuestros números no estén del 1 al 10, sino que fuera del, les pongo 3 al 8, 3 a 8, ¿sí? O sea, nuestra dispersión va a ser más pequeña. Eso quiere decir que es una medida de dispersión para saber qué tan dispersos están nuestros datos, el rango, ¿sí? El que tenemos acá. Luego tenemos la variancia, que es la diferencia cuadrada entre cada valor respecto a la media, ¿sí? O sea, la variancia y la desviación estándar, miren, así en resumen, lo que nos indica es la variación respecto a la media, ¿sí? O sea, la variación que nosotros vamos a obtener respecto a nuestro centro, ¿sí? Entonces, lo que nos indica es, en este caso, puede ser qué tanta variabilidad hay en nuestros datos, que vamos a ver unos ejemplos más adelante, ¿sí? Ok. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Sí, no, tal vez. Ok, ahora que ya pues estamos todos, porque al principio pues no se habían conectado todos, voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar y pues quisiera conocerlos. Ahora sí pues quisiera ver en este caso que activaran su cámara para poder darles la bienvenida al curso. Realmente pues espero yo que este curso sea de su agrado y pues eso sería lo último por el día de hoy. Les deseo un feliz domingo. Entonces, para que podamos conocernos por si no se conocían entre ustedes y pues tal vez tomarnos un pequeño screenshot de nuestra pequeña reunión y pues lo ponemos en nuestro grupo de Classroom. Ok, ya se van uniendo. Ok, mucho gusto a todos. Ya nos vamos conociendo. Excelente. Muy bien, de verdad espero que este curso pues sea de su agrado y de su crecimiento personal, ¿sí? Ya están todos, no sé si falta alguien. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11, falta todavía. Listo. Ok, muy bien. Muy bien, excelente. Ok, excelente. Entonces, pues, no sé si les gustaría sonreír a la 1, a las 2 y a las 3, y así pues tomamos una captura de pantalla. 1, 2 y 3. Ok, listo. Entonces, pues esto lo voy a compartir en el grupo de Classroom para que pues sepamos quiénes comenzamos el curso, ¿verdad? No quiénes lo terminamos, sino que quiénes lo comenzamos. No son bromas. Todos los que están aquí pues tendríamos que terminar correctamente el curso de estadística. Como les digo, yo quiero que sea aplicado, que al final de todo esto les quede herramientas, ¿verdad? Y que sea herramientas útiles, que sea herramientas que ustedes puedan utilizar en su vida profesional. De verdad, para mí es un gusto estar con ustedes. Y pues eso sería únicamente. No sé si alguien quiere compartirnos algo, tal vez qué esperan del curso, qué les gustaría. Una intervención. Yo miro que Sadie se mueve como queriendo decir algo. ¿Qué le gustaría decir?
poder aprender más acerca de la estadística y cómo ir recolectando datos y asimismo irlos poniendo en práctica. Sí, excelente. Ah, ok, o sea, usted quiere ponerlos en práctica. Ok, muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos, entonces pues esto sería todo por el día de hoy. Le agradezco mucho su intervención, sí. Les deseo un feliz fin de semana, que Dios les bendiga y que pasen un excelente inicio de semana, ya mañana, día lunes. Nos vemos, que pasen feliz día. Gracias, igualmente. Gracias, Nos vemos, feliz día. Gracias, licenciado. Nos vemos, adiós, feliz día.